exposición y a continuación tengo el agrado de dejar con ustedes a la doctora Carolina Benck. La doctora Carolina Benck es jefa del Servicio de Medicina del Hospital Militar, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es la jefa del programa de postítulo en Medicina Interna de dicha universidad en nuestro campo clínico. Y la verdad es que fue una persona central en el enfrentamiento de la pandemia, cuya experiencia la podemos revisar en el libro de la pandemia y que impresiona por lo detallado y lo profundo que es la vivencia que ella tuvo. Yo voy a dejar con ustedes a Carolina y le voy a ceder mi asiento en este momento. Doctor. Hola, muchas gracias. Gracias, doctor Cano, por la presentación. Yo tengo un relato testimonial que les voy a mostrar ahora en la presentación. La hice de una forma un poco lúdica, pero la idea mía es que ustedes que esto es un testimonio, muchas de las imágenes que van a ver son fotos o mensajes que nos mandamos en los distintos grupos de WhatsApp que teníamos con los médicos del servicio. No. Vamos a empezar la primera parte que la refirió bastante bien el doctor Rosa, que los primeros casos de infección por COVID-19 fueron identificados en diciembre del 2019 en la ciudad china de Wuhan. Inicialmente se le dio el nombre de la neumonía de Wuhan. Los afectados estaban relacionados con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Guanán. Entonces yo busqué algunas imágenes, y esas son imágenes del mercado mayorista de Guanán. Ustedes ven que venden todo tipo de delicatessen como la que ustedes ven ahí. Ahora, ¿cuándo empezamos a ponerle atención? Cuando aparecieron los casos en Italia. Ahora, ¿por qué? Esto no es banal. Lo que pasa es de que nosotros ya habíamos escuchado de un brote de coronavirus en China, el SARS-CoV-1, que fue el año 2003, y ese caso posiblemente, por cosas epidemiológicas, era un virus menos contagioso, y efectivamente se contuvo a nivel de China y no trascendió. Por eso que cuando nosotros vimos que esto traspasaba a Italia, dijimos, esto no está tan lejos de nosotros. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. La OMS reconoció a la infección por COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando informó que había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Y así teníamos este tipo de postales que eran bastante dramáticas. Entonces, esta imagen que ya la usó el doctor Reinaldo Rosas, que lo encuentro extraordinaria. Esta es de una película ya que lleva antigua, de más de 10 años, que se llama Impacto Profundo, que eran unos meteoritos que caían en la Tierra y destruían la armonía. Entonces, allí hay una pareja de un padre con su hija abrazados mirando la lontananza que viene la ola del tsunami. Exactamente, aquí estábamos nosotros a fines de febrero, hasta que llegó el día 3 de marzo del 2020, en que apareció el primer caso de SARS-CoV-2 en Chile. Un médico que llegó desde el sudeste asiático, de luna de miel estaba, y era de la región del Maule. ¿Cuál es nuestra esperanza? Yo creo que este meme es argentino. Ojalá que el coronavirus se acobece, que la rompe en Europa y acá no hace nada. En marzo decidimos reclutar a varios de los médicos que estaban terminando su beca de medicina interna del año 2020. Y así, varios de estos personajes que están dando vueltas por este hospital. Este año se incorporaron al servicio el doctor Camilo Parragués, la doctora Bárbara Valenzuela, el doctor Julio Lazo, la doctora María Isabel Hassi. Ella es un caso especial porque ella quería hacer su beca de reumatología ese mismo año. Y ella dijo, doctora, yo estoy dispuesta a estar 6 meses trabajando para ayudarle en la pandemia. Y es los 6 meses que estuvo trabajando con nosotros. El doctor Eduardo Bustamante, que se incorporó a partir del mes de mayo, y la doctora María Paz Farías a partir del mes de agosto. Ahora, en las primeras reuniones, todas estas fueron llamadas por el director médico, el doctor Francisco Silva,
Y ahí asistimos el jefe de la Guardia Médica, que era la doctora Jenny Sandoval, el jefe de infectología, el doctor Reinaldo Rosas, la jefe de anestesia, la doctora Viviana Meléndez, el jefe de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, el doctor Antonio Hernández, el jefe de la UTI, la Unidad de Tratamiento Intermedio, que en esa época era el doctor Tomás Armstrong, el jefe de Departamento de Medicina, el doctor Rodrigo Santelices, y la suscrita. Aquí tomamos las primeras decisiones. Los pacientes con sospecha de infección por COVID serían atendidos en un área de urgencia separada de las demás. El paciente con caso sospechoso no debía estar más de 30 minutos en el box, por lo que se le tomaba una radiografía de tórax y la PCR, y punto. Las intubaciones orotraqueales las hacía el anestesista de turno. Oiga, ¿no está viendo? Ahora, nosotros por nuestro lado, como servicio de medicina, suspendimos las reuniones de ingreso, las entregas de turno se comienzan a hacer en la residencia, suspendimos las reuniones clínicas del servicio de medicina en el auditorio, varios médicos pospusieron sus vacaciones, se cerraron los policlínicos en los meses de abril, mayo y junio, se decidió traer a todos los becados de medicina que estaban rotando en el Hospital Luis Tilné porque los necesitábamos acá. Y dejaron de venir alumnos e internos al hospital. Aquí, esta foto, la doctora María Francisca González, se la sacó en el Hospital Tisné. Ella en marzo estaba rotando, haciendo su rotación de urgencia, que eran un turno. Entonces un día la mandaron a ver un paciente con COVID y dijo, yo no voy a ver ningún paciente si no me dan las medidas de protección personal que necesito. Así que le entregaron todo eso. Uno mirándolo, le encuentro muy divertida la foto, pero porque la verdad que más parece un traje de ébola que un traje de COVID, pero era lo que había y la verdad sabíamos bastante poco. Y esta es nuestra salita de reuniones vacía. A fines de marzo, los dos primeros médicos becados EDF, que son los médicos, los antiguos generales de zona, ciclo de destinación-formación, que eran el doctor David Salinas y el doctor Cristian González, me avisan que sus respectivos servicios de salud estarían solicitando que regresaran en el contexto de la pandemia con el fin de que se hicieran cargo de las unidades de pacientes críticos. Este tema no era menor, porque estos médicos eran becados de primero, están pasando recién a segundo, por lo tanto no tenían experiencia en manejo de pacientes críticos. Así que organizamos con la doctora Pamela Farías una capacitación rápida en ventilación mecánica y otros tópicos de medicina intensiva. De allí surgió un documento llamado Ventilación Mecánica para Novatos, que trascendió las fronteras de nuestro hospital. Parece una tontería, pero la verdad es bastante básico, más adelante se va a mostrar, pero lo que pasa es que en muchos hospitales públicos estaban los pacientes con COVID conectados a ventilación mecánica a cargo de médicos generales y algunos incluso de médicos recién egresados. Acá está el doctor Salinas, el doctor González. Entonces empieza con una cosa tan simple como paso a seguir. Encender por la parte de atrás el ON. En esta guía solo buscamos que usted llame al anestesista para que intube al paciente y que usted entre a programar el aparato si no hay nadie más disponible. La programación inicial será su responsabilidad, así que lo haremos bien. Luego tiene 1 hora para estudiar lo que aún no sabe y tener los teléfonos de los que sí saben para que lo vayan guiando en la terapia ventilatoria. Con anterioridad a que usted, facultativo médico poco experimentado en ventilación mecánica, llegara, alguien que sabe más ya dejó realizadas las pruebas de fugas que son para ver si el aparato funciona bien. Ahora bien, programar el ventilador es más fácil que programar los canales que uno quiere ver en los nuevos Smart TV. Así que respire hondo, párese frente al ventilador y empecemos. Este es el extracto de documentos de ventilación mecánica para novatos de la doctora Farías. Con fecha 27 de marzo se hacen los primeros algoritmos de trabajo para sala y residencia de medicina, con lo que se evalúa y consensúan los criterios para decidir traslado a UPC. Así surge la primera guía de manejo de paciente COVID-19 del Hospital Militar, hecha por la doctora Pamela Farías, el doctor Pablo Ortigosa, el doctor Fabián Ruiz, el doctor Gonzalo Guerrero, doctor Andrea del Valle, doctor Fernando Verdugo y el kinesiólogo Álvaro Gajardo. Basada en esta misma, el doctor Reinaldo Rosas hizo un protocolo más simplificado que se fue actualizando varias veces de acuerdo a la evidencia que iba surgiendo. El doctor Alberto Díez, junto al doctor Eduardo Bustamante y el doctor Pablo Charpentier, se acercaron al grupo de infectología e infecciones intrahospitalarias, o en realidad la sigla IAS significa Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Esto fue para ayudar en la implementación de protocolos y de la vigilancia epidemiológica en contexto de pandemia. Acuérdese que cada PCR que se toma se tiene que subir a una plataforma del MinSal que se llama Epivigilia, para todo lo que son las enfermedades de notificación obligatoria, que es un trabajo no menor. A poco andar se hizo evidente que necesitamos hacer algunas adecuaciones en el sistema de ficha electrónica,
para tener registro de los pacientes hospitalizados con COVID. Así nuestro tracker no nos daba abasto. Se gestionó el regreso a nuestro hospital del doctor Ignacio Pérez. Él era becado de segundo año, sin embargo, él es especialista en informática médica. Así que estuvo trabajando desde el 30 de marzo al 17 de abril en informática. Producto de este trabajo se introdujeron varias modificaciones en el registro TRAC, con la aplicación de un icono en la pantalla en que se podía ver si el paciente hospitalizado se encontraba conectado a ventilación mecánica y si era caso sospechoso o confirmado de COVID. Además, se tenía un panel de control con un registro preciso de la cantidad de pacientes hospitalizados día a día. Este es el panel de control que uno tenía. Además, acá está la ficha electrónica, entonces ahí vemos un paciente, aquí se ve que el paciente estaba conectado a ventilación mecánica y uno apretaba ese icono que era el coronavirus y se extendía esta planilla en que uno llenaba la fecha de inicio de síntomas, los síntomas que tenía, si tenía PCR positiva, porque muchas veces había que repetirlas, y de qué fecha era. En esa época, las mascarillas quirúrgicas eran escasas. A mediados de abril se empezó a hacer solicitud semanal de mascarillas para entregar al personal que atendía pacientes en las salas no COVID, y estábamos restringidos a 200 mascarillas al mes, cuando la necesidad era de al menos 100 mascarillas semanales. No hay que olvidar que una mascarilla quirúrgica tradicional, tras 4 horas de uso ininterrumpido, se humedece y pierde efectividad. Así que, y nosotros teníamos una sola mascarilla por médico al día en turno de 24 horas. Posteriormente, como decía el doctor Rosas, gracias al trabajo de logística, se aumentó la dotación de mascarillas por la necesidad. Así no llegamos a requerir cosas como esta. Pero sí hubo algunos efectos adversos del uso de mascarilla. Lo llevamos hasta la fecha. Ahora se creó la primera corte en sala de medicina para pacientes infectados con COVID en el tercer piso. El tercer piso tenía 20 camas, pero se habilitaron 10 camas individuales con la idea de ampliar hasta 20 si es que hubieran 2 casos de pacientes COVID confirmados que pudieran compartir piezas. Estas unidades contaban con todas las EPP, elementos de protección personal, que consisten en mascarillas KN95, antiparras, delantales plásticos, guantes y escafandras. Así que ahí tenemos el doctor Julio Lazo modelando el equipo completo y solamente le faltan la mascarilla, los guantes quirúrgicos. Fotos de la unidad. Y aquí cuando nos llegaron estas escafandras tan bonitas, les sacamos fotos porque estamos muy orgullosos. El fin de semana del 17 de abril de 2020, se llenan las camas del tercer piso y se abre una segunda corte en el cuarto primera. Ahí eran 18 camas total, pero se habilitaron 9, por lo que ya referí anteriormente. Pero se llenó, así que tuvimos que abrir el cuarto segunda con 18 camas más, que también se llenó fines de mes. A principios de junio terminamos con pacientes hospitalizados con COVID. En el tercero primera, 20 camas, cuarto primera, 18 camas, cuarto segunda, 18 camas, quinto primera, 18 camas, quinto segunda, 18 camas, y sexto primera, ahí alcanzamos a usar como 10. Llegamos a un pic de 100 pacientes con COVID hospitalizados en sala de medicina con diversos niveles de complejidad. Ya teníamos la ola del tsunami encima. El residente de medicina, al bajar a evaluar enfermos, debía decidir el destino del paciente. Se implementó un turno de refuerzo de 12 horas todos los días de semana. Aquí muchos de los becados eran los que estaban haciendo esos turnos. Con esta medida teníamos un equipo de 4 médicos más 2 internos de 12 horas. Yo antes les referí que en marzo se fueron los alumnos y los internos, pero en mayo la doctora María Lorena Jofré, que es la cargada de pregrado de los alumnos de la Universidad de los Andes en Hospital, llegó con una lista de más de 20 internos que trabajan como voluntarios, se ofrecieron de voluntarios, así que ahí los distribuimos en la sala atendiendo pacientes tanto COVID como no COVID, labor que de verdad que nos ayudó bastante, sobre todo por todo lo que es trabajo de informática y secretaría. El jefe de departamento de cirugía, el doctor Ignacio González, y el jefe de servicio de urología, el doctor Fernando Cos, hicieron un rol de turnos con sus médicos staff que fueron a prestar ayuda en las salas COVID cuando estuvimos con el máximo de pacientes hospitalizados. Además, debieron prestar ayuda también médicos especialistas en endocrinología, reumatología y nefrología en atención de hospitalizados no COVID mientras estuvieron sus policlínicos cerrados. Estos médicos estuvieron en las salas del octavo con internos que los ayudaron. Acá
Esto es un screenshot que le hice a mi pantalla celular, en que les muestro cómo yo llegaba muy temprano en la mañana y hacía un catastro de lo que había. Y les mandaba mensajes para dar cuenta de cuál era la situación, cuántos pacientes había por piso, si alguien estaba fuera, si alguien faltaba, y los redistribuía. Así que esa era para distribuir de forma equitativa el trabajo que teníamos. A las 12 se preguntaba por esta misma vía qué pacientes están más graves para controlar y presentar en forma oportuna. Y decidimos priorizar y no trasladar a UPC a los enfermos mayores de 80 años. Esta decisión no es una decisión fácil, y la tomamos porque vimos que en la experiencia que tuvimos de los pacientes mayores de 80 años que ingresamos a UPC, tenían prácticamente un 100% de letalidad. Se puso en práctica un protocolo de pronovigilia, que consiste en indicar a los pacientes que están con nariceras de alto flujo que ellos mismos se colocaran en prono. ¿Esto por qué? Porque la ventilación estándar hace que el paciente esté de espaldas en la cama, pero cuando el paciente se pone boca abajo, se reclutan más unidades alveolares y por lo tanto podemos optimizar la ventilación. Así, el mismo paciente colaboraba cambiando de posición para mejorar su respiración. Y incluso hubo tutoriales que presentó la Sociedad de Medicina Intensiva, en que mostraba, digamos, enseñaba a todos los médicos cómo practicar el pronovigilia. Y aquí tenemos uno de nuestros médicos que estaba viendo el curso. A partir de la última semana de mayo, la situación de la unidad de tratamiento intermedio era muy compleja, la UTI, ya que nunca se presupuestó que se fuese a requerir más de 2 a 3 camas de la unidad para ventilación mecánica invasiva. Ahora, ¿por qué esto? Uno siempre se basa en las experiencias previas, y la experiencia de pandemia que teníamos era la que contó Reinaldo hace un rato, que fue fue la gripe porcina, la pandemia de influenza H1N1, que tuvimos el año 2009 acá en el hospital cuando estábamos recién trasladados. Y en esa experiencia sí, se usaron muchas camas de intensivo, pero en la unidad de tratamiento intermedio no se requirieron más de 4 camas. Pero los pacientes que tienen neumonía por COVID requerían largos periodos de tiempo conectados al ventilador, mucho mayor a lo habitual en enfermos con otras patologías respiratorias y no respiratorias. Por lo que cada hospitalización en la UPC implicaba tener al menos 2 semanas la cama bloqueada con ese enfermo. A fines de mayo estaban ocupadas las 9 camas de la UCI, las 8 camas de la unidad coronaria, más las 17 camas de la unidad de tratamiento intermedio con pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, algunos incluso usando máquinas de anestesia. O sea, sacamos todo lo que teníamos. Aquí hay algunas imágenes. Esta foto la saqué y la puse aquí para graficarles qué es lo que pasa. Cuando todos los pacientes tienen la misma enfermedad y son todos iguales, es muy fácil confundirse. Entonces la doctora Farías, muy ingeniosa, diseñó esta estrategia en que en cada puerta de vidrio ponía con un plumón el nombre del paciente, qué edad tenía, en qué condiciones estaba, qué se lo había puesto, qué se había hecho para no confundirse con el paciente que estaba en la cama al lado, y se iba actualizando esos datos para cosa que facilitaba al médico que fuera a ver ese paciente en que estábamos con el enfermo. Las instalaciones de la UCI pediátrica debieron ser utilizadas para poder descargar pacientes de las unidades de paciente crítico, y fueron los anestesistas que se encargaron del manejo de sus enfermos. Empezaron a llegar los pacientes graves de patologías no COVID, infarto agudo al miocardio, cetocidosis diabética, etc. ¿Quién veía esos pacientes? Bueno, fue la UTI quirúrgica que quedó a cargo de los residentes de cirugía, y los residentes de la UCI pediátrica vieron. Entonces dijimos, el que nada sabe, nada teme. Pero la verdad que temían. Así que conseguimos que el doctor Matías Herrera, él era médico internista, fue formado con nosotros, estaba como oficial de sanidad, estaba asignado a otra locación, y se le solicitó al doctor Herrera, que hacía turnos en la unidad coronaria de nuestro hospital, que nos viniera a apoyar, y Matías se encargó de estar como jefe técnico de la UTI quirúrgica y de la UCI pediátrica para ayudarle a las cosas de que los médicos no manejaban ni estaban acostumbrados a ver. También tuvimos visitas de autoridades de la época y nos felicitaron. Oye, y esto no es menor, porque lo que decía Reinaldo es importante. Nosotros, de nuestros pacientes hospitalizados graves, tuvimos muy baja letalidad. Así que aquí tenemos al doctor Antonio Hernández a la izquierda, que está con el doctor Jaime Mañalich, quien era el ministro de Salud de la época, y el ministro de Defensa, que era don Alberto Espina.
y está la doctora Faría ahí también, el doctor Santelice. Aquí nuestro director médico mostrando las instalaciones. Las grandes historias se cuentan a partir de las pequeñas historias. Y este es un relato que parece anecdótico, pero se los tengo que contar. El 1 de julio llegó de regreso a nuestro servicio el doctor Martín Rojas Gorza. Él había pedido un año de permiso sin goce de sueldo para tomarse un año sabático y viajar alrededor del mundo. Se compró una camper, se llevó a la señora, a la guagua de un año, y así quería participar, empezar su aventura. Incluso nos juntamos en mi casa y le hicimos una despedida, muy entretenida. Estamos sin mascarilla, pero acuérdense que esto era el 2019, principios del 2020, enero, no sabíamos todavía de este famoso virus. Y además estábamos en el estrés del estallido social todavía, así que ahí estábamos celebrando. Bueno, aquí terminó el viaje alrededor del mundo del doctor Rojas Gorza, en un camping en el Cosco. Estuvo una cuarentena desesperante, muy prolongada, y la odisea del viaje de vuelta a Santiago es como va a ser otra presentación. Ahora, tuvimos muchos caídos en este combate, y aquí pongo la nómina de todas las licencias médicas de ese año. Muchas licencias médicas eran por contacto estrecho, acuérdense que en esa época había que hacer 14 días de cuarentena, no como ahora que es menos de una semana. Los que se enfermaron, los que se estresaron. Y aquí tengo al doctor Eduardo Bustamante, que fue uno de los primeros médicos del servicio que se enfermó. Curiosamente se enfermó en un área no COVID. Y Eduardo requirió ser hospitalizado, estuvo hasta naricera de alto flujo y ventilación en pro. Por suerte se salvó. Y el doctor Franz Naranjo. Franz le tenía terror a este virus. Pero ya era septiembre, incluso se había pedido vacaciones, y dijimos, zafamos. Resulta que cuando iba a salir, yo tenía todo preparado para salir al 18, cuando aparece que está con infección. La cosa que no evolucionó bien, nosotros lo hospitalizamos precozmente, inicialmente no requirió oxígeno, pero en general los pacientes infectados COVID al séptimo día empiezan a agravarse, hacen quiebre clínico. Finalmente Franz terminó conectado a ventilación mecánica, y la ventilación mecánica no fue suficiente y se tuvo que conectar a ECMO. Franz hasta el día de hoy no pudo regresar a trabajar, bastante secuelado. Igual seguimos con actividades académicas, ya fuese online y apenas se pudo de manera presencial. Y aquí estamos en el Congreso de Medicina de este año, que fue totalmente virtual. Un webinar que presentamos el año 2021. Los alumnos. El 2021 empezó con más esperanza, producto del inicio de la campaña de vacunación, se conocía mejor el comportamiento del virus, se sabe cuáles son las terapias más efectivas, se implementó en el hospital estudio de PCR, SARS-CoV-2 y film array respiratorio. Eso es fundamental, porque inicialmente las primeras PCR, como decía Reinaldo, se mandaban al ISP y podíamos tardar hasta 5 días, lo que significaba usando una cama bloqueada 5 días esperando un resultado de PCR. Así que eso nos ayudó, mejoró la gestión de camas. Ahora, siempre está el miedo de que cuando empiezas a tomar dexametasona por tu cuenta, porque has leído que es buena para el coronavirus, la automedicación. La pandemia no remitía, y durante el 2021 y gran parte del 2022 seguimos librando una ardua batalla. Nuestro personal está agotado y vamos siendo menos que antes. Además, siempre van surgiendo nuevas amenazas. La tercera ola tuvo la cepa Delta, la cepa Omicron, y bueno, aquí salió este meme que es muy simpático. Y aquí muestro en deceleración del 18, la residencia, nuestras becadas todas bellas y estilosas, una pareja que se formó en este tiempo, porque el amor florece también en tiempo de pandemia.
el 18 del 2021. Aquí eso fue antes de pandemia, porque podíamos estar sin mascarilla en el auditorio. El jefe de caos del año 2020. Y aquí, Kitsania ante un año nuevo. Y también hubo logros académicos, porque seguimos haciendo docencia, seguimos tomando examen, porque la vida continúa. En verano de este 2022, la ola de casos por la cepa Omicron hizo pensar que volveríamos a tiempos catastróficos, pero la enfermedad se ha hecho más corta. Parece que el virus se ha vuelto más buena gente, como decía el ministro Malanich. Se creó el término de alerta COVID, en que quienes han estado expuestos a virus debían tener precaución de contacto, pero no era necesario que estuvieran aislados. Así nunca llegó a colapsar el hospital. Conclusión. Hubo periodos que caímos en la desesperación y usamos todo tipo de terapias que no solo eran inefectivas, sino que incluso dañinas. Se usó Caletra, que es un fármaco que se usaba para el VIH, ya ni siquiera se usa para eso, de hidroxicloroquina, anticoagulación, nosotros medíamos dímero D y dejábamos anticoagulación fuera a nuestros pacientes, con a veces algunos efectos adversos catastróficos. Se usaba citromicina, que es un antibiótico, pero produce algunas alteraciones, riesgo de arritmia. Este personaje bastante mediático hablaba del beneficio de la ivermectina. Acá está don Nicolás Maduro promocionando sus goticas milagrosas para el COVID. Y bueno, no olvidarse el presidente Trump que tanto habló de la hidroxicloroquina. Aprendimos que solo unidos y siendo solidarios podíamos avanzar. Nuestros alumnos son nuestro valor agregado como institución y en esta pandemia todos estábamos en igualdad de condiciones. O sea, nadie de nosotros sabía nada. Aquí tengo una foto de nuestro servicio, del Servicio de Medicina, Hospital Militar de Santiago, con los médicos staff y nuestros becados. Ahora vivimos una nueva normalidad en que debemos acostumbrarnos a vivir y navegar con este virus. Y trataremos de ser felices, por lo menos hasta que venga la próxima pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Benck. Ha sido una exposición que toca lo humano, lo técnico, y muestra muy de cerca cómo se vivió la pandemia y cómo la enfrentó el Hospital Militar desde el servicio, desde todos los servicios que se sumaron a este esfuerzo.